Me gustaría empezar simplemente contándoos algo que leí que me dejó bastante impactado, bastante impresionado. Un hombre le pide a Dios algo que quizás vosotros le habéis pedido también. Le dice: Dios, yo quisiera escuchar como tú escuchas. No tanto, a veces cantamos, dame tu corazón, dame tus oídos, Señor, dame tus ojos. ¿Verdad que lo cantamos? Muy bien, vale. Entonces, simplemente oró así: quiero oír de ti, quiero escuchar como tú. Esa relación que a veces se da con Dios y que muchas veces nosotros también decimos: ay, Dios mío, por favor, enséñame el mundo como tú lo ves. Y en esto que estaba orando y escucha uno de esos llantos, no sé si lo habéis visto alguna vez o os ha tocado a vosotros llorar de esa manera, cuando el llanto sale desde aquí abajo, que es desgarrador. Y el hombre escuchó aquello y dice: ¿qué está pasando aquí? Es en la casa del vecino, salió al porche de su casa, escuchó y oía y no sabía ubicarlo. Y luego escuchó a un niño llorar, pero de estos lloros que desesperan. Y luego escuchó gritar. Y ya estaba el hombre pues más asustado que otra cosa. Y ni corto ni perezoso, ¿cuál es el número de la chancha? Bueno, él llamó a la policía. Llamó a la policía y cada vez oía más gritos desgarradores, llantos. Y dice: ¿qué está pasando en la ciudad? Y la policía vino: caballero, ¿qué quiere usted? Oye, pues, ¿no lo escucháis? ¿Qué? ¿No escucháis los gritos, los llantos? ¿Qué está pasando? No, me parece que usted necesita un médico, así. Cuando nosotros le decimos a Dios: Dios, queremos ver las cosas con tus ojos, queremos que tú nos hables, estamos dispuestos a escuchar tu voz, quizás estamos invocando algo que sea realmente difícil de sobrellevar. Y hoy vamos a hablar sobre un profeta que tiene varias experiencias con Dios. Y el hecho de que esas experiencias estén en las Escrituras es porque Dios quiere que lleguen a nosotros, para que nosotros aprendamos a escuchar, aprendamos a ver. Aquí en el capítulo que seguidamente va a leer Tony, que está en Ezequiel 37, se nos describe por tercera vez una, digámoslo, excursión de Ezequiel. Una de las veces que Dios lo había raptado, lo había llevado de paseo, o como se dice hoy en día cuando lo había abducido, ¿de acuerdo? Una vez Ezequiel, que está viviendo fuera de Israel, aparece de repente en el templo y Dios le muestra las barbaridades, las cosas deshonestas que están ocurriendo en el templo, la idolatría. Y Ezequiel se queda totalmente flasheado, no puede ni resistirlo. La segunda vez que Dios se lo lleva o lo abduce, lo enfrenta con la gloria del Señor. Y la experiencia del profeta fue tal que se quedó mudo. No es el primero ni el último que se quedase mudo en la presencia del Señor. Y ahora estamos en un texto que es el de Ezequiel 37, donde por tercera vez Dios se lo lleva y le muestra algo y le da un mensaje. Yo quisiera pedirle a Tony, porque tengo la voz hecha un cirio, de que él nos lea el texto y luego vamos a meditar sobre esa parte de la Escritura. Por favor. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Amén, muchas gracias. Antes de pasar a la exposición de este texto tan particular y poderoso, me gustaría hacer una pequeña observación. La restauración espiritual del pueblo de Dios es a la vez la restauración espiritual de un pueblo para Dios. Lo acabamos de ver en estos testimonios personales. Cuando Dios restaura, no solamente está restaurando a su pueblo, sino a un pueblo para sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que Dios nos saque de una vida sin sentido, el hecho de que Dios nos purifique, de que ponga un corazón obediente en nosotros, de que restaure nuestras vidas y de que podamos vivir en continuo agradecimiento, no es algo que sea un fin en sí mismo, nunca lo ha sido, sino que la restauración del pueblo de Dios nos convierte de nuevo en un pueblo para Dios. Queridos, todo lo que Dios hace en y con nuestras vidas no es un fin en sí mismo, sino que Dios está trabajando y obrando en nuestras existencias y alrededor nuestro, muchas veces desde que somos pequeñitos, y nos conserva y nos ayuda hasta que llegamos a su presencia, porque Él quiere completar, como bien dijo un testimonio aquí, su obra en nosotros. Y eso no es una cuestión que tenga que ver con nuestra gloria, con nuestro bienestar, con algo para nosotros, sino que todo eso está dirigido a Él, para su gloria, para su bien. Yo quisiera en primer lugar mostraros el primer punto, que es el escenario. No sé si habéis visto una imagen similar a esta, pero con los desastres naturales que están ocurriendo en todo el mundo, con los informes diarios de las bombas humanas en Irak o en Siria, o con las imágenes de las secuelas de las guerras que estamos viendo en la televisión, tendremos una imagen aproximada del horror que tuvo que contemplar Ezequiel con esta visión. Imaginaos lo que nos enseñan: fosas comunes abiertas, cuerpos en las cámaras de gas y en los campos de concentración. Todos los días en la tele estamos viendo miembros esparcidos por las calles tras una explosión, cuerpos hinchados tras un terremoto o un maremoto, un tsunami. Todo esto son imágenes modernas que nos provocan náuseas y nos hacen temblar ante la visión de la muerte a gran escala. Seguro que el impacto que le produjo a este profeta contemplar una inmensa llanura cubierta de cuerpos humanos sin enterrar fue igualmente horrible. El Señor lleva allí al profeta y le da un paseo arriba, abajo, a través de este terrible escenario. Y Ezequiel se da cuenta de algunas cosas, de algunos detalles con respecto a aquellos huesos. Primero, él dice que eran muchísimos. Y más tarde se nos informará de que eran suficientes para formar con ellos un ejército grande en extremo, lo dice el versículo 10. Y parece
como si aquello se tratase de los restos de una batalla catastrófica donde debieron de morir decenas de miles de personas. Y además, él observó en aquel lugar que los huesos estaban secos en gran manera, es decir, no eran cadáveres de hacía poco tiempo, sino de los huesos de personas muertas desde hacía mucho tiempo. No solo allí no hay rastro de vida, ni siquiera hay forma de reconocer a los individuos que debieron ser una vez mientras estaban vivos. Huesos secos en un valle nada más. Imagínate que tú le dices, Señor, muéstrame algo. Y el Señor te coge de la mano y te pone en medio de un valle de huesos secos. La verdad, yo lo primero sería dudar de mi propia capacidad de ver las cosas o de que fuera el Señor el que me ha llevado a un lugar como ese. Lo que resulta obvio es que también aquellos huesos no estaban enterrados y eso también era un motivo de horror mucho más grande para Ezequiel que para nosotros. Un entierro en condiciones era de suma importancia en las culturas antiguas del cercano Oriente. Entonces, el ser privados de un entierro era un insulto de los mayores y era también un destino que se asociaba con los malditos. Por lo tanto, esos huesos no solamente hablaban de muerte, de juicio, sino de un juicio también bajo maldición. Estamos describiendo simplemente el escenario, el lugar donde el profeta de repente se ve porque Dios le quiere mostrar algo allí. Aquellas personas no solamente habían sido víctimas de una batalla, sino evidentemente también del juicio por parte de Dios. Y queridos, yo creo que aquí se nos está describiendo el estado general del hombre sin Dios. El Nuevo Testamento no nos deja duda al respecto. Por eso leemos en Efesios 2 las siguientes palabras. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego sigue escribiendo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Queridos hermanos, o aquellos que en su momento lo seréis, hay una cosa clara. Si tú has sido bendecido, vamos a ver, ¿quién de vosotros ha sido bendecido? Más o menos 3/4 partes. Los demás, oye, tienes que trabajar este asunto, ¿eh? Si tú has sido bendecido, ¿sabes para qué has sido bendecido? Para bendecir. Si tú has sido redimido, lo has sido para redimir. Si se me ha dado vida nueva, si se te ha dado vida nueva, es para que tú la compartas. Si se te ha predicado, es para que tú prediques. Eso es restauración, eso es una visión de restauración. Lo que estoy llamado, lo que tú eres llamado a ser, es un predicador en el cementerio. ¿Lo has visto alguna vez? Bueno, yo estuve la semana pasada predicando en el cementerio, pero fue porque alguien se murió. Entonces me invitan a ir al cementerio y a predicar allí. Está muy bien. ¿Pero has visto tú a alguien predicando en el cementerio ya? Estamos planificando en nuestra iglesia de Málaga, que se llama Renacer, por eso nos gusta el cementerio, de ir a la calle a predicar otra vez. Y cuando nosotros allí en la calle nos subimos a una llamada caja roja, y realmente es una caja roja, tenemos la plena seguridad de que estamos predicando en un cementerio. No importa cuán secos estén los huesos. El escenario de Ezequiel nos es descrito en el Nuevo Testamento con una fuerza inusitada. Las tornas no han cambiado para nada. Predicar a los muertos, en el sentido en el que se nos presenta en el Nuevo Testamento, no es una alucinación, tampoco es un espejismo. Cada creyente, cada bendecido, cada redimido tiene el llamado a predicar en el cementerio de un mundo que perece, como aquellos pobres huesos, no solamente insensibles, sino también incapacitados para escuchar. La verdad, el escenario no puede ser más bizarro
Y amados hermanos, la muerte espiritual que la gente sufre es una muerte real, es una muerte tremenda, cuando las personas ya no están capacitadas ni siquiera para escuchar. Yo me acuerdo de una jovencita de 15 años que contactamos durante una evangelización en la ciudad de Castellón. Tú le mirabas la cara y no tenía 15 años, en la cara tenía por lo menos 30 años, una voz áspera. Se había llevado ya no sé cuántos amigos y amigas de su edad a la tumba. Discotecas, droga, alcohol y sexo eran algunas de las estaciones por las que ya había pasado. Cuando llegó a conocer a Jesús, yo me acuerdo que hasta la cara le cambió. De pronto tú la mirabas y tenía cara de niña. Había estado totalmente muerta en vida. Fijaos en el versículo 11, ahí se nos ofrece una autodescripción de nuestra sociedad, de la sociedad en la que estamos viviendo en España. He aquí que dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Y eso, queridos, no es lo que dicen algunos payasos metidos a políticos. Eso es lo que nos dicen los analistas, los psicólogos, los psiquiatras, los ecologistas. ¿Es acaso normal que dos niñas de 15 años suban a un puente y se tiren abajo? ¿Es normal que cada vez sean más los jóvenes, chicos y chicas, que se paran en las vías de los trenes de alta velocidad? ¿Es normal que esté pasando eso, o que el 2012 haya sido el año donde más personas se han suicidado en nuestro país? ¿O es normal que en otros países la gente joven asuma como una gran gloria el adosarse una bomba al cuerpo y lanzarse contra alguien? ¿Le has pedido o has leído los libros que le dan a tus hijos en el instituto para que lean? Libros llenos de desesperanza, de nihilismo, que solo resuman tristeza, ácidos, sin sentido. De hecho, se nos describe podredumbre, desesperanza, huesos secos, estamos del todo perdidos. Y eso es lo que nos está diciendo la sociedad. Y queridos, nos guste o no, ese es el escenario de nuestra predicación. Y no de gente ávida de escuchar. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, lo que los pastores hacemos aquí, es más o menos preparar una onda y darle todas las vueltas que sea necesario para que cuando sea el momento del Señor lo podamos soltar. Si no, la iglesia no tendría razón de ser, ni sentido tampoco. No estamos simplemente para crecer y cuidarnos hasta que nos salga barba a todos, incluso las mujeres. No estamos para eso. Estamos aquí para ser entrenados y para ser lanzados a un mundo que es un verdadero cementerio, que está necesitado, que sin la palabra de vida no puede levantarse jamás. Hemos tenido estos días una visita muy interesante allí en Málaga. Han venido a visitarnos 10 jóvenes estudiantes de Panamá para evangelizar. Entonces se fueron a lo que tenemos enfrente de la iglesia, que es la universidad, estuvieron evangelizando allí. Y venían, aunque lo sabían en la cabeza, no lo habían experimentado, y venían destrozados y decían: oye, los españoles no quieren ni hablar. Digo, ¿dónde? En la universidad, ¿verdad? Sí, dice, vamos a hablarles. Y no quieren hablar con nosotros. Las únicas dos que han hablado han sido dos chicas marroquíes. Se han parado y han estado hablando con nosotros, pero los demás, nada de nada. Digo, es que en Panamá es diferente. Dice, bueno, sí. Digo, contadme. Bueno, en Panamá, cuando estamos en la universidad, si tú tienes la sensación de que Dios te está hablando, tú vas al profesor y le dices, profesor, tengo la sensación de que tengo que decirle algo a mis compañeros aquí. Y el profesor de la universidad dice, de acuerdo, tómate el tiempo que quieras. Y entonces tú vas allí y predicas y expones las 4 leyes espirituales, y ten por cierto que el 80% de los estudiantes que hay allí, que son la élite del país, cuando invites a recibir a Cristo van a ponerse en pie y van a hacer la oración de entrega en voz alta. Digo, ¿sí? ¿Funciona así? Dice, sí. Son tantos los que se entregan a Cristo que no damos abasto
tenemos que parar con la evangelización porque no podemos preparar tantos líderes. Digo, pues con Roma os habéis topado cuando han venido aquí a España. Ellos se han ido agradecidos al Señor por lo que tienen en su país, no por lo que han experimentado aquí, desde luego. Pero ese es nuestro país, esa es nuestra realidad. Vamos a ir un paso más adelante. Hay una pregunta, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Menuda pregunta, ¿no? Vale, tú estás en medio de la mayor acumulación de huesos muertos que hayas visto jamás, más de los que te puedas imaginar, quizás no veas sino huesos hasta el horizonte, y Dios te pregunta, entonces, ¿qué? ¿Tú qué piensas? ¿Puedo darle vida a estos huesos? ¿Tú qué crees? Y Ezequiel responde de una forma brillante, que lanza de vuelta la pelota al campo de Dios. Él dice, Señor omnipotente, tú lo sabes. ¿Tú crees que yo le puedo dar vida? Y parece que viene de la escuela de diplomáticos. Dice, Señor poderosísimo, tú lo sabes. Estaba claro que Ezequiel sabía muy bien que Dios era Señor de la vida y de la muerte. Dios es el soberano tanto en la esfera de la vida como en la de la muerte. Ambas están sujetas por igual a su poder. Hay un poema de los más tempranos en la Biblia hebrea que reza así, está en Deuteronomio 32-38, dice, mirad ahora, yo soy yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Está claro que Ezequiel conocía las historias de esos casos nada habituales en el Antiguo Testamento, en los que ya se había producido más de una resurrección de entre los muertos. Por ejemplo, gracias al poder de la oración de Elías, o con Eliseo, o aquel otro acontecimiento tan asombroso en el que un cadáver resucitó al entrar en contacto con los huesos de un profeta. Así que Ezequiel habría aceptado de buena gana que resucitar a los muertos entraba dentro del poder del Señor, pero esas historias hablaban de casos de resurrección de gente que acababa de morir, hacía muy poco que habían muerto, personas cuyos cuerpos estaban intactos y quizás todavía un poquito tibios, pero huesos secos de personas muertas, quién sabe cuándo, restos y fragmentos de personas a las que ya ni siquiera se podía identificar como tales. ¿Cómo iba a ser posible que aquellos huesos volviesen a vivir? Eso era más de lo que la imaginación podía admitir y no digamos ya creer. Y la cautela con la que responde Ezequiel era perfectamente comprensible. Tenía el suficiente conocimiento como para no negar la capacidad de Dios, pero le faltaba fe para creer en ella. Así que le devuelve la pelota a Dios. Oh Adonai, ve, solo tú lo sabes, solo tú lo sabes. Nosotros sabemos por la revelación del Nuevo Testamento que Dios sí que puede dar vida, incluso a esos huesos requemados y blanqueados por el sol, por el calor y por la arena en el desierto. Y mirad, entre nosotros hay personas que lo hemos vivido así. Miles y millones de testimonios personales lo avalan. Dios puede dar vida a esos huesos secos. Dios además quiere hacerlo. En 1 Timoteo 2, 3 y 4 se nos dice, Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, ¿lo creemos? ¿Lo creemos de verdad? Que una sociedad totalmente secularizada, una sociedad posmoderna como la que tenemos nosotros, una sociedad que cuando nos ponemos allí, por ejemplo, en la calle principal de Málaga, sacamos la caja roja y nos ponemos a predicar, cuando la palabra Cristo sale por nuestros labios, no cuando las chicas están bailando, entonces así de gente, o cuando alguien está tocando un instrumento, la gente acude. Entonces empieza uno a predicar y dice Cristo, y así. Solo se quedan 4 o 5 árabes y el resto de los que quedan son latinos. Los españoles es como alma que lleva al diablo. Y es que es un alma que se lleva al diablo. Así. O por ejemplo, cuando nos ponemos a dibujar. Sabéis que hay estos
no sé cómo se llaman aquí, son como unas especies de tableros, y vas pintando con unos colores, y mientras vas haciendo rayas van apareciendo letras, y la gente se queda, wow. Pero cuando aparece la cruz, parecen Dráculas, porque ven la cruz y ¡fu! Es como si le hicieras así con un ajo. Es algo impresionante. Es nuestra sociedad, pero nosotros por fe decimos, no, yo creo que Dios puede dar vida nueva. Claro que sí, claro que lo creemos. La cuestión es, ¿qué hacemos con esa fe que nos invade? Vamos a ver ahora el milagro y damos un paso más allá. Lo que Ezequiel necesitaba era fe, lo mismo que nosotros, y la necesitaba inmediatamente porque Dios de nuevo le estaba hablando. Y lo que ahora ordenaba, hacía que la pregunta que antes parecía absurda sonara completamente razonable. Dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Vamos a ver, eso es muy fuerte. No sé si vosotros tenéis claro, ¿no? Pero nuestra hermana Mariluz me dará la razón. La anatomía ha demostrado que aunque los oídos tengan huesos, los huesos no tienen oídos, ¿verdad? Vale, así es, ¿no? Predicar a unos huesos secos parece incluso más difícil que predicarle a los sordos. Una cosa era que Dios le hubiera ordenado en su primer encuentro, cerca de aquel lugar, que predicara su palabra a gente de rostros de piedra, como le dijo. Tienen el rostro de piedra, tienen el corazón duro, tienen las frentes de bronce, predícales. Eso aún era posible. Al menos ellos estaban vivos, tenían rostro, corazones y frentes de alguna clase. Pero ahora no se enfrentaba a caras ni corazones. Cuando estaba escribiendo esto se me vino a la mente la vivencia de un hermano recién convertido que se convierte en Madrid y va por vez primera a su pueblo natal en Jerez de la Frontera. Y iba lleno del fuego del Señor para poder compartir la palabra, pero iba a un evento triste. Su abuela se había muerto. Y él decía, ahora se me ha muerto mi abuela y no le puedo hablar. Entonces, pero bueno, esto es asunto fácil. Si está muerta, yo voy a orar, resucita y le hablo del Señor. Entonces dice, claro, estaba aquello, Andalucía, la muerta, las velas. La muerta estaba en la cama todavía. Por ahí un montón de sillas donde se canta andaluz. Pero allí las plañideras llorando, las velas ardiendo, la oscuridad, el calor. Y él dice, ¿cómo voy a orar ahora por mi abuela? Entonces yo fui hacia mi abuela, haciéndome como que estaba muy triste. Y me agaché hacia el lado de mi abuela y yo le decía al oído, abuela, en el nombre del Señor, levántate. Pero muy bajito, abuela, levántate en el nombre de Cristo, levántate. Dice, mi abuela no se levantó y fue su primera gran crisis de fe. No, eso es tremendo. Pero bueno, aquí se le está diciendo no que a una recién muerta le diga algo, sino a unos huesos que están secos por el sol, predica. Y la voz divina insistía, predica a los muertos, predica promesa de aliento y vida, de carne y piel, del conocimiento del Señor, el Señor que es dador de vida, predícales. Y así, con una brevedad lacónica y tan seca como los huesos mismos, Ezequiel describe cómo él obedece de una forma sencilla. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y eso es todo. Simplemente dijo en voz alta palabras corrientes, sin magia, sin encantamientos secretos, nada de trucos o conjuros con los huesos, solamente el poder de vida de la palabra del Dios vivo invadiendo el valle de la sombra de muerte. Eso es simplemente lo que él proclama, lo que Dios le ha dicho, qué iba a hacer en aquel panorama. Y ayer cuando íbamos paseando por esta ciudad, y hoy cuando íbamos paseando por esta ciudad, yo vi ríos de personas, ríos de muertos, todos zombies, y no escuché ni una palabra del Señor, no vi ni un tratado sobre las cosas del Señor, no vi un letrero que dijese nada, nadie invitó a nadie, era un valle
desolado, totalmente desolado. Y nadie decía nada, nadie decía nada. Igual que en las visiones anteriores, la visión de Ezequiel adquiere ahora una calidad audiovisual que sería censurada si alguna vez se presentara con el realismo cinematográfico previsto. Pues habéis visto las películas, ¿no?, de Mel Gibson, ¿verdad? La película de la pasión, ¿no? Y aquí vemos también en Ezequiel una obsesión por el detalle que se advierte en cada instante del proceso de reconstrucción. Los huesos se van juntando unos con otros para formar esqueletos perfectos, luego los tendones suben, los músculos bajan y por último la piel. Yo creo que Ezequiel sabía mucho más de anatomía que muchos de nosotros, y es lógico, porque Ezequiel había sido de la casta sacerdotal, lo habían entrenado para ser sacerdote, por lo tanto él sabía cortar un animal y dejarlo en los huesos. Y él sabía lo que estaba viendo, porque es algo muy similar, ¿no? Mientras el milagro de reconstrucción sigue su curso ante sus atónitos ojos, todo se para en seco. Ahora resulta que los huesos ya no están ahí, sino que todo el valle está lleno de cadáveres sin vida. La situación actual no es mucho mejor que la anterior. Los huesos ya no estaban, pero no había vida. Entonces, de pronto, en medio de un silencio mortal, la voz divina habla por tercera vez para iniciar así la segunda y definitiva parte de esta resurrección tan trascendental. Versículo 9. Profetiza espíritu de vida. Espíritu de vida, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Ezequiel tiene que llamar al espíritu por medio de la palabra profética y de pronto los cadáveres comienzan a respirar literalmente y se ponen en pie llenos de vida, de vigor, como un ejército. Queridos, esto es tremendo. Lo que está descrito aquí, en el primer paso, es la obra social. Nosotros podemos coger a gente que esté destrozada y darles de todo y ponerlos en pie. Pero si no le damos la palabra de Dios, no va a haber vida. Estamos lavando cadáveres, no vamos a ninguna parte. Aquí encontramos también el paralelismo con otro suceso, la imagen del aliento divino soplando sobre cuerpos inanimados para que reciban vida nos recuerda sin lugar a dudas un proceso llevado a cabo por la acción divina cuando Él creó a los hombres. Dios moldeó a la criatura humana a partir del polvo inerte de la tierra y después, en un momento, en un gesto íntimo, lleno de ternura, Dios sopla en las narices humanas aliento de vida a fin de que el ser humano se convierta en un ser vivo. Así que en la visión de Ezequiel, el poder único y vivificador del Dios creador sopla una vez más aliento de vida en lo que era carne humana inerte y se lleva a cabo el milagro de una nueva existencia. Nosotros podemos predicar, nosotros podemos gritar, nosotros podemos decir lo que queremos, pero la vida nueva solo la puede dar el Señor, aleluya. Pero Él puede hacerlo. La obediencia sencilla y sin tapujos de Ezequiel provoca ese gran milagro de una vida que se levanta donde no había nada que esperar. ¿Y qué nos dice eso a nosotros personalmente, amados? ¿Qué significa eso para Bilbao y para nuestra predicación? No es por fuerza ni poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. No tenemos que llegar a ser una iglesia centenaria en años ni en población, sino que simplemente tenemos que ir sabiendo en el berenjenal en que nos vamos a meter, predicar la sencilla palabra de Dios y creer que Dios puede hacer el milagro y puede haber vidas transformadas de verdad. Vamos a dar un último paso que lo he titulado La promesa. Por fin se hace manifiesto el propósito de la visión. Había un dicho popular entre los que escuchaban a Ezequiel, entre los exiliados, ¿no? Era: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Queridos, ese es el dicho popular en España. La gente no quiere creer, no puede creer, no está en condiciones de creer. La palabra de Ezequiel viene precisamente para calmar ese temor. Como suele ocurrir en las visiones, el escenario
cambia drásticamente, rápidamente, y en lugar de estar en un valle lleno de huesos sin enterrar, Ezequiel ahora describe al pueblo como si estuviera enterrado en las tumbas del exilio. Por supuesto, Ezequiel no está hablando literalmente a personas muertas, sino a los israelitas vivos cuyas vidas en el exilio equivaldrían a estar enterrados en un cementerio. Queridos, es una visión que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Señor, ábreme los ojos para que yo vea a las personas en la calle de la manera en que tú las estás viendo. Porque si yo no las veo con tus ojos, Señor, yo solo voy a ver a gente guapa, gente mayor, gente más joven, paseando por las calles. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que sin Cristo están perdidos, de que Dios los ve como muertos, pero que en Dios está la voluntad de salvarlos y de que en nosotros está el mensaje salvador que nosotros les podemos dar a los demás. La promesa en la que nosotros vivimos sigue siendo una muy similar a esta que se encuentra en Joel y se hace realidad en Pentecostés. Dice la palabra del Señor y Pedro la aplica a toda la iglesia. En los postreros días, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será salvo. Hermanos, a mí me gustaría repetir lo que dije casi a la introducción de este mensaje. Si tú has sido bendecido, es para bendecir. Si he sido redimido, es para redimir. Si se me ha dado vida nueva, es para que yo la comparta, no es mía. Y si se me ha predicado, es para que yo predique. Eso es la visión de restauración. A mí me gustaría añadir algo más aquí, porque veo que hay más de un hermano de Latinoamérica. Quizás 3 o 4, ¿no? Mirad, hay una cosa que a mí me gusta deciros a vosotros en especial y de una forma directa. Si el Señor os trajo a España, ha sido con un propósito tremendo. Y ese propósito no se llama euro. Ese propósito se llama salvación para España. Y el Señor os trajo aquí, algunos os ha redimido aquí, a otros os ha renovado aquí, pero os ha traído para que vosotros seáis lo que los españoles no hemos sabido ser durante siglos. Y esa sensibilidad para el sufrimiento de los demás, esa sensibilidad para las cosas de Dios, es algo que debéis dejar fluir. Dios os ha traído para bendecir. Hemos estado en España muchísimos años, diciendo al Señor, Señor, mándanos un avivamiento, Señor, haz algo, Señor, haz algo. Y de repente el Señor lo ha hecho y sois vosotros. Y no para que os infectéis de todo lo cervantino y español y os encerréis en una iglesia y alabéis al Señor con mucho gozo y una guitarra, sino precisamente para que sigáis en la dinámica de lo que el Señor está haciendo en vuestros países. Os necesitamos para eso. Tenemos un Señor, un valle de huesos secos. Tenemos un mensaje, un espíritu, una tarea y una sola vida. Por eso hemos de darle a esa vida el sentido que Dios quiere que tenga. Yo voy a acabar este mensaje citando simplemente algunas palabras de las Escrituras sin más comentario. 1 Timoteo 2:4, que ya lo leí antes. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mateo 9:37 y 38, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Romanos 10:14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Ezequiel 37:1, la mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Amén.